Si te dijera que esta historia comienza con éxito, estaría mintiendo. Si te dijera que comienza con esperanza, también. Esta historia empieza con humillación. Fría, directa, inesperada. Y con un hombre llamado Ramiro Cruz, parado en una esquina de Los Ángeles a las 4:20 de la mañana, sosteniendo una cubeta con carne marinada y preguntándose, no por primera vez, si había cometido el error más grande de su vida al dejar México. Esa mañana, mientras preparaba su pequeño puesto ambulante, ocurrió algo que marcó el tono de su destino. Un auto caro frenó en seco frente a él. La ventana bajó. Un hombre bien vestido lo miró con una mezcla de asco y aburrimiento. ¿De verdad crees que alguien va a comer eso?, dijo señalando los tacos. Mejor vuelve a donde viniste. El auto arrancó. Ramiro no respondió. No porque aceptara el insulto, sino porque estaba acostumbrado a que el mundo lo subestimara. Lo que nadie sabía, ni siquiera él, era que esa frase sería la última que escucharía como vendedor callejero. Y la primera que lo empujaría hacia algo mucho más grande. Antes de seguir, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like si quieres más historias reales, crudas y transformadoras como esta. Continuemos. Ramiro no había llegado a Estados Unidos buscando fama ni fortuna. Había llegado buscando supervivencia. En México, trabajó años en cocinas ajenas, aprendiendo cada detalle. El calor del aceite, el tiempo exacto del comal, el arte de marinar carne sin desperdiciar nada. Pero nunca consiguió un salario digno. Por eso, cruzó la frontera con una mochila, $260 y una receta heredada de su abuela. El adobo que no falla. Su primer trabajo en Los Ángeles fue recolectando basura en un mercado. Su segundo, lavando platos. Su tercero, limpiando baños en un restaurante que jamás lo llamaba por su nombre. Pero Ramiro tenía algo que no figuraba en su currículum. Memoria sensorial. Recordaba sabores con precisión quirúrgica. Podía identificar un ingrediente faltante solo con oler una tabla de picar. Sabía cuando la carne estaba lista solo por el sonido que hacía al caer sobre el comal. Ese talento dormido despertó una madrugada cuando el dueño del restaurante llegó borracho y tiró al piso kilos de carne marinada por accidente. Ramiro pidió permiso para aprovecharla. El dueño se rió. Haz lo que quieras. Total, la iba a tirar. Ramiro limpió, separó, preparó, ajustó. Y creó, sin saber, la base del sabor que cambiaría su vida. Cuando los demás empleados lo probaron en secreto, uno dijo: «Güey, esto está mejor que lo que vende el jefe». Ahí comenzó la idea. Chiquita, insignificante, pero obstinada. Un carrito de tacos. Solo eso. Un comal usado. Una hielera prestada. Y una esquina olvidada que nadie quería. Así nació Tacos Cruz. Los primeros días fueron duros. Muy duros. Ramiro dormía 4 horas. Preparaba carne de madrugada. Montaba el puesto bajo lluvia, frío o calor extremo. A veces vendía todo. A veces nada. Una noche, mientras guardaba sobras casi frías, un hombre mayor se acercó. «Joven, no sé qué le pones a la carne, pero me recordó a mi pueblo. No pares». Fue la primera frase de aliento que recibió en meses. Y aunque parecía pequeña, tuvo el peso de un ladrillo en su destino. Ramiro entendió que no vendía comida. Vendía memoria. Vendía hogar. Y en un país donde tantos habían perdido esas cosas, su puesto comenzó a convertirse en algo inesperado. Una parada emocional. Pero Ramiro aún no sabía que, para crecer, tendría que perder algo importante. Tendría que enfrentar una traición. Y tendría que tomar la decisión más arriesgada de su vida. Una decisión que lo llevaría, de una esquina olvidada, a encabezar una franquicia que cambiaría el concepto de comida callejera mexicana en Estados Unidos. El éxito de Ramiro no empezó con filas largas ni reseñas virales. Empezó con 3 clientes. 3. Un albañil que pasaba todos los días por la esquina. Una enfermera que salía agotada del turno nocturno. Y un repartidor que comía deprisa pero siempre decía: «Hermano, tus tacos me arreglan el día». Ramiro sabía que no era mucho.
pero era suficiente para mantener vivo el fuego del comal, y el fuego dentro de él. Aún así, los problemas no tardaron en golpear. Un día, un inspector del condado llegó sin aviso. Miró el puesto, tomó fotos y dijo con voz monótona: «No tienes permiso para vender aquí. Tienes 30 días para regularizarte o te multo». Ramiro sintió un peso en el pecho. No tenía papeles. No tenía dinero. No tenía tiempo. Pero tenía una decisión que tomar. ¿Puedo saber qué necesito?, preguntó con humildad. El inspector lo miró, sorprendido por la calma del hombre. Certificado de manipulación de alimentos, permiso temporal, seguro básico y un carrito aprobado por Sanidad. Ramiro hizo las cuentas mentalmente. Era imposible. Un lujo destinado a negocios reales, no a alguien que dormía 5 horas y vivía contando monedas. Pero esa noche, mientras miraba el comal apagado, recordó algo que su abuela siempre decía: lo que se cocina con miedo se quema. Lo que se cocina con valentía alimenta. Ramiro tomó una decisión peligrosa. Luchar por su puesto. Legalizarlo. Hacerlo crecer. Aunque fuera absurdo. Aunque fuera caro. Aunque fuera arriesgado. Comenzó sacrificando lo poco que tenía. Vendió su bicicleta. Vendió su viejo televisor. Dejó de enviar dinero a México por 2 meses, prometiéndose que luego lo compensaría. Tomó clases nocturnas para obtener el certificado de manipulación de alimentos. Aprendió inglés técnico leyendo folletos hasta que la vista le ardía. Llenó formularios que no entendía del todo. Hizo filas interminables. Respondió preguntas incómodas. Una noche, exhausto, cayó dormido sobre la mesa donde cortaba cebollas. Pero cuando recibió el primer documento aprobado, lloró. No de tristeza, de victoria. Uno por uno, consiguió todos los permisos. Le faltaba lo más caro: un carrito aprobado por Sanidad. Y fue ahí donde ocurrió algo inesperado. Un hombre joven, llamado Tomás, empezó a aparecer todos los días a romper la rutina de Ramiro. «Oye, güey, ¿y tú cómo haces esa carne?», preguntaba con sonrisa pícara. Ramiro no respondía mucho. No confiaba. Pero Tomás insistía, ayudaba a montar, a recoger, a cargar agua. «Déjame ayudarte», decía. «No quiero dinero. Solo quiero aprender». Ramiro cedió poco a poco. Y Tomás se volvió parte del ritual. Hasta que una mañana, Ramiro llegó y encontró algo devastador. Su carrito estaba destrozado. Roto. Inservible. La hielera tirada. Las tablas quebradas. Las ollas desaparecidas. Y Tomás había desaparecido también. Los vecinos dijeron que lo vieron llevándose cosas del puesto horas antes. Ramiro se quedó mirando los restos, con el corazón en una mano y el miedo en la otra. Había perdido todo. Otra vez. Como si el universo quisiera recordarle que los sueños no se construyen sin dolor. Esa noche, en la oscuridad de su cuarto, Ramiro murmuró: «¿Vale la pena seguir?». Pero entonces recordó los clientes. El albañil. La enfermera. El repartidor. Recordó sus palabras. La emoción en sus rostros. Lo que aquellos tacos significaban para ellos. Y entendió una verdad dura. A veces, perderlo todo es la única forma de descubrir cuánto lo quieres. Ramiro no se rindió. Empeñó su celular. Pidió prestado. Aceptó trabajos extra. Y durante semanas enteras, reunió dólar por dólar. Hasta conseguir comprar un carrito nuevo, más grande, más estable, más profesional. Cuando lo vio por primera vez, sintió que no estaba comprando metal. Estaba comprando una segunda oportunidad. Una mañana, mientras le pasaba la mano por la superficie brillante del carrito, dijo en voz baja: «No vuelvo a empezar desde cero. Vuelvo a empezar desde la experiencia». Lo que Ramiro no sabía era que este nuevo comienzo sería el punto que transformaría su vida. Porque una persona inesperada, un cliente que jamás imaginó, estaba a punto de cambiar el destino de Tacos Cruz para siempre. El nuevo carrito no tenía pasado. No tenía historia. No tenía cicatrices. Pero Ramiro sí. Y esa combinación, un hombre reconstruido y un carrito recién nacido,
empezó a atraer algo distinto a su esquina. Miradas nuevas. Los clientes habituales volvieron de inmediato. Pensé que ya no regresarías, hermano, dijo el albañil con una sonrisa genuina. Te extrañé, dijo la enfermera. Mi turno sin tus tacos se siente más largo. Ya era hora, güey, bromeó el repartidor. Mi vida estaba sin sazón. Ramiro sonreía, pero dentro cargaba un temor silencioso. ¿Y si volvía a perderlo todo? Ese miedo lo hacía trabajar con una intensidad diferente. Llegaba más temprano. Marinaba mejor. Cuidaba cada tortilla como si fuera la última. Y fue precisamente esa obsesión la que llamó la atención de alguien que no debería haber estado en esa esquina. Una tarde, cuando el sol caía y el tráfico rugía como un río metálico, una camioneta negra se detuvo frente al carrito. Un hombre bajó. Elegante. Serio. Con una expresión analítica, como quien evalúa algo que no encaja en su agenda. Ramiro no lo reconoció. Pero los otros clientes sí. Era un crítico gastronómico local, famoso por destruir restaurantes enteros con una sola reseña. El hombre se acercó sin sonreír. ¿Tacos?, preguntó. Los mejores que puedo hacer, respondió Ramiro evitando sonar nervioso. El hombre observó cada movimiento. Cómo colocaba la carne, cómo cortaba la cebolla, cómo mantenía el comal a una temperatura constante. Parecía estudiar no la comida, sino al cocinero. Cuando dio el primer bocado, cerró los ojos. Silencio. Ramiro sintió que el corazón le golpeaba el pecho como si buscara escapar. Finalmente, el crítico habló. ¿Cómo aprendiste a cocinar así? Ramiro dudó un instante, luego dijo. Escuchando a la comida. El hombre abrió los ojos, sorprendido por la respuesta. Eso no lo escucho muy seguido. Pidió 3 tacos más. Luego preguntó el nombre del puesto. Luego tomó una foto. Luego se fue sin explicaciones. Ramiro se quedó confundido. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue un desastre? No habría respuesta hasta la mañana siguiente. A las 6 en punto, Ramiro estaba listo en su esquina, como siempre. Pero había algo extraño. Había gente. Gente que él no conocía. Esperando. Haciendo fila. Una mujer le mostró su celular. ¿Eres tú? Aquí dice que tus tacos son un abrazo de infancia escondido en una esquina de la ciudad. Quiero probarlos. Ramiro no entendía. Hasta que un joven le enseñó una publicación. Era del crítico gastronómico. Y decía, he recorrido restaurantes caros y famosos, pero uno de los mejores sabores que he probado está en un carrito atendido por un inmigrante que cocina con memoria y dignidad. Tacos Cruz merece ser descubierto. El post había explotado. Millares de likes. Comentarios. Compartidos. Gente marcando a amigos. Preguntando por la dirección. Ramiro sintió que las piernas se le aflojaban. ¿Todo esto, por mis tacos? Preguntó a nadie en particular. Una señora en la fila respondió. No solo por los tacos. Por ti. Se nota cuando alguien cocina con el alma. Ese día vendió más que en cualquier mes de su vida. Pero no fue la venta lo que cambió todo. Fue la presencia de un hombre que llegó al final de la tarde, con traje elegante y un maletín. Se acercó al carrito como quien evalúa una oportunidad. ¿Tú eres Ramiro Cruz?, preguntó. Sí, señor. El hombre extendió una tarjeta. Me llamo James Parker. Invierto en pequeños negocios con potencial. Quisiera hablar contigo sobre convertir Tacos Cruz en algo más grande. Ramiro lo miró incrédulo. ¿Más grande? ¿Cómo? El hombre sonrió con calma. Como una marca. Una cadena. Una franquicia, si lo decides. Ramiro no supo qué decir. Porque nunca había imaginado que su destino tocaría a su puerta. Y mucho menos disfrazado de un traje impecable y una propuesta que podría cambiarlo todo. Ramiro sostuvo la tarjeta del inversionista como si fuera un objeto frágil. James Parker. Business Development y Expansion. Un nombre que no pertenecía a su mundo. Y, sin embargo, ahora estaba tocando o destino dele. Pero Ramiro había aprendido algo importante en Estados Unidos. A veces, lo que parece oportunidad, es una trampa. Y lo que parece trampa,
Es Medo. ¿Qué quiere hablar conmigo?, preguntó, intentando ocultar la tensión en la voz. Parker sonrió, no con arrogancia, sino con esa calma peligrosa de la gente que planea a largo plazo. Sobre crecimiento. Sobre socios. Sobre multiplicar lo que tienes. ¿Podemos sentarnos en algún lugar? Ramiro miró el carrito, la fila de clientes, el comal saturado. Estoy trabajando. Entonces volveré esta noche, respondió Parker, sin molestarse. Esto vale la pena. Ramiro no supo si sentirse halagado o preocupado. Esa noche, después de cerrar, ambos se sentaron en una banca vieja frente a la esquina donde Ramiro había pasado tantos días de soledad. El inversionista habló primero. Tu producto tiene identidad. Eso es raro. Mucha gente vende comida, pero casi nadie vende memoria. Tú lo haces. Ramiro bajó la mirada. Solo intento cocinar como me enseñó mi abuela. Justo por eso funciona, dijo Parker. Quiero ayudarte a escalarlo. Quiero abrir un local pequeño contigo. Uno real. Con cocina, mesas, permisos, marca. Ramiro tragó saliva. Era demasiado grande. Demasiado lejano de lo que imaginaba. No tengo dinero para eso. Por eso estoy aquí, respondió Parker. Yo pongo el capital inicial. Tú pones el sabor, la identidad, el trabajo. A medias. 50-50. Ramiro se tensó. ¿Y si no funciona? Entonces perderé dinero. Y tú perderás tiempo. Pero si funciona, Parker lo miró directo a los ojos, podríamos abrir 10 más. Ramiro sintió un vértigo extraño. Como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto donde él nunca había entrado. Pero había algo más fuerte que la emoción. La desconfianza. ¿Por qué yo? Hay cientos de vendedores de comida en la ciudad. Parker respondió sin titubear. Porque tú no vendes tacos. Vendes una historia. Y la gente compra historias antes que cualquier cosa. Hubo un silencio largo. Ramiro respiró hondo. Necesito pensarlo. Parker asintió. Claro. Pero no tardes mucho. El mercado no espera. Esa noche, Ramiro regresó a su cuarto sin prisa. Encendió la estufa. Preparó un poco del adobo de su abuela. El aroma llenó el cuarto pequeño, como siempre. Pero esta vez algo era distinto. Por primera vez en su vida, se permitió imaginar un lugar que llevara su nombre en letras grandes. Un restaurante. Un espacio real. Una cocina que no tuviera que desmontar cada noche. Un techo que no dependiera del clima. Un negocio donde pudiese contratar gente, o apenas sobrevivir. Sin embargo, junto con la ilusión vino un miedo feroz. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si me están engañando? ¿Y si pierdo todo otra vez? Recordó el carrito destruido. Recordó la burla del hombre en el auto. Recordó las noches sin dormir, las manos cortadas, los insultos, la soledad. Pero también recordó algo más. A enfermera diciendo que seus tacos la hacían sentir acompañada. Al albañil que decía que su comida era como volver a casa. Al repartidor que lo llamaba hermano cada mañana. Esas voces, más que el dinero, fueron lo que inclinó la balanza. Ramiro tomó la tarjeta de Parker. La miró por un largo rato. Y dijo en voz baja. Si no lo intento, nunca voy a saber quién puedo ser. Al día siguiente, antes de que el sol tocara la ciudad, Ramiro marcó el número. Parker respondió al segundo timbrazo. ¿Sí? Ramiro cerró los ojos, respiró, y habló. Acepto. Trabajemos juntos. Parker sonrió. Ramiro podía oírlo aún sin verlo. Perfecto. Empezamos hoy. Quiero mostrarte un local. Ramiro guardó el teléfono. No sabía que esa llamada sería a primeira pedra do Imperió Tacos Cruz. Porque Parker no solo quería abrir un local. Quería abrir una marca. Una que, muy pronto, saldría de la esquina. Para conquistar todo un país. El local que Parker quería mostrarle a Ramiro no estaba en una zona elegante. Tampoco era grande. Ni moderno. De hecho, era un pequeño espacio rectangular en una calle secundaria, con paredes sucias, olor a humedad y un letrero oxidado que decía Rent. Ramiro frunció el ceño. ¿Aquí?
Parker cruzó los brazos. Aquí. Pero, está muy descuidado. Exacto, respondió Parker. Por eso es accesible. Y por eso podemos transformarlo en lo que necesitamos. Ramiro pasó los dedos por la pared áspera. El lugar estaba lejos de cualquier fantasía de restaurante profesional. Pero había algo ahí, algo que él conocía bien. Potencial escondido. Así como él mismo. Comenzaron los preparativos. Parker manejaba los números, los permisos, los contratos. Ramiro se encargaba de todo lo que tuviera que ver con sabor, textura, ambiente. Pero no fue fácil. El presupuesto era limitado. La ciudad ponía trabas. Los proveedores tardaban. La obra se retrasaba. Había noches en que Ramiro dudaba de sí mismo. Una noche, mientras lijaba una mesa usada que habían comprado por pocos dólares, le dijo a Parker: «A veces siento que esto es demasiado grande para mí». Parker lo miró desde el umbral. «Ramiro, tú ya sostuviste cosas más pesadas que este negocio. Lo difícil es creerlo». Ramiro bajó la cabeza. Sabía que era verdad. La primera gran prueba llegó cuando llegó el momento de diseñar el menú. Parker quería variedad. Debemos tener opciones modernas. Fusión, platos veganos, versiones gourmet. Ramiro negó con la cabeza. El menú debe ser pequeño. Simple. Con identidad. Si tratamos de complacer a todos, no tendremos alma. Parker frunció el ceño. Eso es arriesgado. Ramiro sostuvo su mirada. Todo lo que vale la pena lo es. El silencio fue largo. Finalmente, Parker cedió. Está bien. Hazlo a tu manera. Fue la primera victoria de Ramiro. Una victoria silenciosa, pero decisiva. Pasaron semanas enteras afinando cada detalle. El comal perfecto, la temperatura exacta de las salsas, el corte ideal de la carne, la textura de la tortilla. Ramiro quería que cada taco tuviera la esencia de su abuela. Que quien lo probara sintiera algo más profundo que sabor. Hogar. Cuando la cocina estuvo lista, Ramiro preparó las primeras pruebas. Los aromas llenaron el local recién pintado. Las paredes, antes vacías, parecían más cálidas. El espacio tenía vida. Parker probó el primer taco. Y por primera vez desde que lo conocía, su expresión se suavizó. Ramiro, esto no es comida callejera. Es una historia. Exacto, respondió Ramiro. Eso es lo que estamos vendiendo. El día de la inauguración llegó. El letrero nuevo brillaba. Tacos Cruz, cocina de memoria. Ramiro temblaba. Le sudaban las manos. Tenía miedo de que nadie llegara. A las 10 en punto, abrió las puertas. Al principio, solo entró una pareja joven. Pidieron 2 tacos, comieron en silencio, sonrieron. Luego llegó una familia. Luego 3 trabajadores latinos. Luego 2 estudiantes. Luego un grupo de oficinistas que había visto la reseña del crítico gastronómico. Para las 2 de la tarde, el local estaba lleno. No había mesas libres. La fila salía a la calle. Parker lo miró, incrédulo. ¿Entiendes lo que está pasando? Ramiro tenía los ojos brillantes. Creo que sí. Creo que por primera vez, la ciudad me está escuchando. La gente pedía fotos. Hablaba del sabor. Del ambiente. Del nombre. Tacos Cruz. Suena bien. Suena confiable, dijo una clienta. Era como si todas las piezas de su vida, la calle, el carrito, el adobo de su abuela, el crítico, la perseverancia, se hubieran reunido en ese pequeño espacio. Y cuando cerraron esa noche, agotados pero emocionados, Parker le dijo: Ramiro, esto no es solo un buen negocio. Esto es el inicio de algo grande. Ramiro miró el local iluminado por última vez antes de apagar las luces. Si esto es el inicio, entonces todavía no he cocinado mi mejor historia. Lo que él aún no sabía era que ese éxito inicial sería solo la chispa de algo gigantesco. Una franquicia que transformaría su nombre en un símbolo nacional. El éxito del primer local no fue un golpe de suerte. Fue disciplina, identidad, memoria convertida en comida. Pero lo que ocurrió después superó cualquier expectativa humana.
Las reseñas comenzaron a multiplicarse. Videos virales mostraban a personas llorando mientras probaban los tacos, diciendo que el sabor les recordaba a sus madres, a sus abuelas, a su infancia en México. Diarios locales escribían titulares como "El inmigrante que convirtió un carrito en un concepto". Tacos Cruz, comida callejera con alma. Ramiro leía todo sin creerlo. El hombre que un día fue humillado en una esquina ahora era tema de conversación en foros culinarios. Aún así, seguía limpiando mesas al final del día. Seguía cortando cebolla con precisión. Seguía supervisando la marinado de la carne como si de ello dependiera el mundo. Porque, en su mente, dependía. 3 meses después de la inauguración, Parker propuso abrir el segundo local. «Estamos listos para escalar», dijo. «Las métricas lo muestran. La gente lo pide. El nombre ya tiene fuerza». Ramiro sintió el viejo miedo asomar. «¿2 locales? ¿Tan rápido?» «Si esperamos demasiado», respondió Parker, «alguien más ocupará tu lugar». Esa frase caló profundo. Ramiro había luchado demasiado para perder terreno ahora. Aceptó. El segundo local fue un reto mayor. Zona más concurrida, alquiler más alto, clientela más exigente. Pero el concepto funcionó de la misma forma que el primero. Sencillez emocional y excelencia honesta. La fila se formó desde el primer día. Una mujer abrazó a Ramiro después de probar un taco. «Gracias. Esto sabe a mi casa». Yo pensé que había perdido ese sabor para siempre. Ramiro no sabía cómo responder a algo tan íntimo. Solo asentó con ojos brillantes. En un año, había 3 locales. En 2, 7. Ramiro ya no trabajaba solo. Ni siquiera con un pequeño equipo. Había creado una familia laboral. Contrató inmigrantes que habían vivido historias parecidas a la suya. Hombres y mujeres cansados, invisibles, subestimados, pero con manos capaces de construir mundos. Para cada nuevo empleado, repetía lo que su abuela le enseñó. «Aquí no cocinamos para llenar estómagos. Cocinamos para llenar ausencias». Y ese mensaje se volvió parte del ADN de la marca. Cuando el 9º local abrió, una cadena nacional de restaurantes se interesó en comprar Tacos Cruz. «Queremos adquirir el concepto completo», dijeron. «Podemos ofrecer cifras altísimas». Parker miró a Ramiro. «¿Qué piensas?» Ramiro miró las tablas en la mesa. Los números eran obscenos. Dinero suficiente para cambiar su vida para siempre. Pero había un problema. Si vendo, ya no será mío. Ya no será nosotros. Y alguien más decidirá qué sabor tiene mi historia. El silencio se volvió pesado. Finalmente, Ramiro deslizó los documentos hacia el otro lado. «No vendo. Aún no. No vine aquí para entregar lo poco que construí con sangre y memoria». Parker sonrió. «Respeto puro». Cuando abrieron el 10º local, hicieron una inauguración especial. Había música, invitados, prensa. Pero el momento más importante no fue nada de eso. Fue cuando una anciana, de cabello blanco y ojos cansados, se acercó a Ramiro con una voz temblorosa. «Tú eres el dueño, ¿verdad?» «Sí, señora». La mujer probó un taco. Cerró los ojos. Y comenzó a llorar. Este sabor es igual al de mi madre», dijo entre sollozos. «Llevo 20 años buscando esto. 20 años». Ramiro sintió un nudo en la garganta que casi lo derrumbó. «Gracias por traerme de vuelta a casa», susurró ella. Ramiro no pudo hablar. Solo tomó su mano. Porque entendió, en ese instante, lo que realmente había construido. No era una cadena. No era una franquicia. No era éxito comercial. Había construido un puente emocional para toda una comunidad. Un pedazo de México en cada taco. Una historia en cada plato. Y cuando aquella anciana se alejó lentamente, Ramiro murmuró algo que ni él sabía que guardaba dentro. «Yo vendía tacos en la calle. Y ahora vendo recuerdos que nunca deben perderse». Por eso Tacos Cruz no era solo un negocio. Era un hogar repartido en 10 direcciones distintas. Y pronto, serían muchas más. Porque la historia de Ramiro Cruz apenas estaba empezando.